Soy el indio machetero, nacido en un cafetal. Mi padre era un capataz, un indio patarrajada. Caminaba su puñal y su cuta chapajada. Caminaba su puñal y su cuta chapajada. Cosecha Partners is a social enterprise that works with smallholder farmers in Nicaragua to promote rural prosperity by providing the training, certifications, and direct market access in order to build sustainable livelihoods. We work with chia and bean farmers in the northern highlands of Nicaragua in the municipality of Huihuilí. People from this region are known as having an independent streak. They're known as being fiercely independent, deeply suspicious of foreigners and even people from Managua. Bueno, trabajar con los productores no es fácil, es bastante difícil, principalmente cuando hay mente de personas que no creen en la parte natural o en la parte orgánica. Es trabajoso convencerlos, pero sí, hemos venido trabajando, ya hoy tenemos 2 años de trabajar con el programa Cosecha Partners, donde hemos impulsado lo que es el cultivo de frijol y chía orgánica. Nicaragua is the second poorest country in the Western Hemisphere, and within Nicaragua, Huihuilí Jinotega has one of the highest incidents of poverty. 75% of households here live in extreme poverty. The indices for education, for services, utilities, and sanitation are some of the lowest in the country. This is an area of the country that's still recovering from the Contra War of the 1980s. Toda la zona norte fue afectada seriamente con este problema de la guerra. Toda la zona norte. Bueno, en ese tiempo yo era un joven, o un chavalo casi más que todo. Y a mí me afectó bastante la guerra porque mis mejores años los pasé en la guerra. Yo fui parte de la guerra. Mi abuelita la mataron, mis tíos murieron. No nos dimos cuenta dónde quedaron porque mi abuelita quedó en las montañas de Sinica y nunca pudimos saber dónde quedó mi abuelita porque la perdieron en la montaña. En ese tiempo se puede decir que no había una conciencia para guardar lo que era el medio ambiente, porque si una tropa enemiga estaba allí, había que pegarle fuego para sacarlo de ahí más bien. The year before, I traded in a desk job in Washington, D.C. for the opportunity to pursue an idea that would turn into Cosecha Partners. I had been working in international development, and I came to realize that entrepreneurship and inclusive business models were a far more powerful way to promote poverty alleviation and economic development. The story of Cosecha Partners starts with a small group of chia farmers in the northern highlands of Nicaragua. I remember that first year driving up to Huihuilí in my truck. I was told that it was too unsafe to travel to, that there were armed groups operating in the area and that the roads were impassable. I started to meet with groups of smallholder farmers, at first just a few, and then I would come back and through word of mouth, the groups would grow. The chia growers, although unorganized, were experienced. Some had been growing for generations, but they lacked access to formal markets, did not fully understand quality requirements, and they lacked credit. Uno de los problemas serios aquí en la zona es que no se cuenta con financiamiento y los productores necesitan dinero para sembrar, dinero para cultivar y dinero para recoger su propio producto. Through our efforts that first year, we were able to export one of the first full container loads of chia from Nicaragua to the U.S. market. And as a result, we were able to validate our model, which was really important to us. We were able to show that, yes, smallholder farmers from a very isolated, poor part of Nicaragua could in fact be successful and critical participants in premium global food chains. Los
los intercambios entre los productores que hemos tenido, eso ha venido a tener más confianza en los productores porque ven el producto, tiene un mejor vigor. Por lo menos este año la chilla tiene mejor calidad. Para mí no ha sido muy difícil entrar a esto porque por medio de las capacitaciones uno lo han concientizado y entonces uno mira los resultados que son buenos y entonces hay que ir buscando el camino mejor, pues. Claro, estamos sorprendidos y toda la comunidad la tenemos encima o la tengo encima preguntándome que si vamos a seguir con el proyecto. Están pidiendo anotarse desde ya, pues. Ellos están emocionados porque vieron algunos productores que sí lograron lo que querían. Con el proyecto que ha venido de cosecha parna estamos trabajando diferente, estamos trabajando orgánicamente y estamos trabajando mejor. Our project is fundamentally concerned with increasing household income. We help our growers increase income in two ways. The first is through higher productivity or higher yields, and the second is through higher farm gate prices. And we were able to do so by providing direct market access. Supporting increased yields is the easiest way to improve incomes. El frijol que desarrollamos con el biofertilizante nos tuvo de 17 a 20 quintales por manzana. Y del común sacamos 4 quintales. Y nos reíamos. Pero claro que los resultados son mejores, sí, porque ahorramos dinero y estamos protegiendo lo que es el medio ambiente también. Y también generamos más ingresos para nuestros bolsillos porque ya no sacamos reales para ir a comprar insumos, sino que nosotros los hacemos. We purchase from our growers at farm gate, process, and export to our clients around the world. In our model, Cosecha Partners is the end market. Trabajando directo con el proyecto Cosecha Partners, los productores venden directo. El dinero les llega a ellos directo. Esa es una ventaja y es un éxito que hay para poder apoyar mejor a la familia. We connect our growers to high-value food chains in the organic and natural foods industry. So what is regenerative agriculture? Regenerative agriculture is the idea that you treat your farm like an ecosystem. It's a holistic management approach to restore the health and vitality of your land. It takes organic agriculture one step further. Hemos visto el cambio, el no quemar. Ahora tenemos las lluvias más consistentes, ahora ya hay sequía, pero muy poca. El invierno ya se va como acomodando, podemos decir, porque antes aquí llegábamos a junio y no llovía. Ahora pues que la gente no quema, los pastos siguen verdes. Estamos en pleno verano ahorita, como pueden ver, y no se ve tan seco, pero hasta aquí nadie ha quemado. So agriculture is central to poverty alleviation and rural development. When our farmers are able to produce more food and earn more money, they are better able to feed their families, provide for their children's health, and send their children to school. Quiero decirle que antes yo no tenía dónde vivir. Pues hoy cuento con 6 manzanas de tierra, tengo un pedacito de casa. Y eso ha sido verdad a través del cultivo que he realizado y especialmente con la experiencia con muchos productores en el municipio de Bulí. Smallholder farmers are on the front lines of climate change. And by investing in the health of their soil, they can take one small step towards mitigating the effects of climate change. Ya el río Coco no era el río Coco de antes. Hoy se pasa uno a pie. Antes en el verano no se podía pasar a pie. Eso ha afectado grandemente y sigue afectando porque el avance de la frontera agrícola sigue avanzando en las partes donde hay bosque todavía. The idea is that the healthier the soil, the more plants can sequester carbon in the soil. El biofertilizante ayuda mucho, ¿verdad? Alimenta la tierra, alimenta la planta, ¿verdad? Entonces es un beneficio para el suelo, ¿verdad? Que él va a desarrollar la fuerza. We want to show smallholder farmers that they don't need to choose between high yields on the one hand and sustainable agriculture on the other. Yo he hecho pruebas en las parcelas donde solo existía terreno limpio, he sembrado y allí he cultivado. Sin lugar a equivocarme, puedo decirle que en este piso yo puedo producir orgánicamente encima de una plancha de cemento. Si nosotros cuidamos esta tierra o esta parcela que tenemos actualmente, es la herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, porque no le dejamos una tierra desolada, sino una tierra rica
en materia orgánica. We need to grow cosecha partners because there are still tens of thousands of smallholder farmers in Nicaragua that lack access to the resources they need in order to build sustainable livelihoods. Esperamos pues trabajar con el organismo no solo por este año, es una oportunidad, ¿verdad?, que no debemos despreciar. Tanto la asistencia técnica como las ideas, ¿verdad?, que nos ayudan y darle seguimiento.